Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy, que está basado en el Evangelio de Marcos, del capítulo 2, en el versículo 13 al 17, y lleva como título Llamamiento de Leví. Y la palabra del Señor dice así. Jesús después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra de Dios. Gloria a ti, Padre Santo. En esta palabra podemos ver que cuando Jesús salía a enseñar, y cuando la gente se enteraba, muchos corrían a ser enseñados por Jesús, porque sabían que no era cualquier hombre hablando, sino que en él había una sabiduría, había un poder que venía de los cielos. Por esta causa los seguían, sedientos y hambrientos de esa palabra, como escrito está: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca del Señor». Así estas multitudes estaban sedientas, hambrientas de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús, y por eso siempre que sabían que salía a enseñar, ellos corrían a escuchar esas enseñanzas. Y aquí vemos cómo Jesús ve a Leví, o también llamado Mateo, un publicano. Un publicano es aquella persona que cobra los tributos para Roma, aún a su pueblo, a los judíos. Por eso los judíos no lo querían, era aborrecido por todos los judíos, puesto que era considerado un traidor. Así los publicanos eran contados como pecadores. Pero vemos cómo Jesús no vio todo lo que el mundo decía de Leví. No lo vio como ese traidor, no lo vio como ese pecador, que todos los demás judíos lo veían como todo el ser humano ve a una persona como pecador, sino que Jesús vio su corazón y en él encontró algo que lo hizo de llamarle y decirle: «Sígueme». Y eso que él encontró reaccionó en el corazón de Leví, que dejando todo lo siguió. Lo invitó a su casa, estaba comiendo él con Jesús. Y aparte, muchos publicanos y aquellos considerados pecadores que también estaban sedientos de sentirse reconocidos, de sentirse que por alguien son aceptados, lo siguieron porque Jesús no veía el pecado, Jesús no veía lo que el mundo hablaba de ellos, sino Jesús veía su corazón, su necesidad de amor, su necesidad de aceptación. Jesús veía esa necesidad de salvación, de escuchar su palabra, de creer en él, porque aquí dice: los que lo escucharon y creían en él, lo siguieron prestos. Pero ¿qué pasa? Los escribas y fariseos, en vez de abrir su corazón a las enseñanzas de Jesús, en vez de abrir el corazón de misericordia, de aceptación para con todos, siempre estaban con el dedo señalador, siempre señalando a los pecadores, siempre señalando hacia enfrente, pero jamás viendo su propia viga, jamás volteando su dedo hacia ellos.
y no veían sus pecados sino los pecados de los demás, considerándose ellos como personas rectas. Pero aún Jesús a ellos les decía: hipócritas, sepulcros branqueados, porque por fuera visten vestiduras elegantes, limpias, pero por dentro estás llenos de maldad y de corrupción. Entonces podemos ver cómo siempre el pecador siempre está señalando a otro pecador y no ve su propio pecado. En cambio, aquellos que realmente creen en Jesús no ven el pecado, sino ven esa criatura, esa persona que ama a Jesús, que ama y que tiene esa necesidad de salvación y de libertad. Y a esto nos llama nuestro Señor Jesús, que seamos como Él, que no juzguemos a nadie, que no tachemos a nadie por pecador, puesto que escrito está que todos hemos pecado, por cuanto nadie está libre del pecado. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién somos? Si así nos dice la palabra. En Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. También en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, del versículo 8 al 10, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Aquí nos dice el Señor: por cuanto nadie está excepto de ser un pecador. Yo estoy aquí, ven a mí, dice Jesús. Entrégame tus pecados, tu condición, y dice que Él los perdonará. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores y que no somos más que nadie, y que no tenemos el derecho de juzgar a nadie. Sin más, antes de enseñarle, porque aquí Jesús nos pone el ejemplo, Él enseñaba, estaba enseñando cuando salió. Y la gente iba a aprender. Jesús no salía a juzgar, porque Él sabía la condición del mundo, Él sabía esta palabra. Pero Él no vino, como dice la palabra, a juzgar a nadie, sino a darle salvación a través de Él, a través de su palabra, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Si nosotros creemos en Jesús, creemos en sus enseñanzas y las llevamos por obra, así seremos salvos y seremos sabios, para que también nosotros enseñemos a alguien más la palabra de Dios, a alguien más, sin juzgar, sino dar la mano, estirar la mano, pero para levantar, para fortalecer, para apoyar a aquel que está caído, aquel que no conoce, aquel que según nosotros es un pecador, pero que debemos de dejar esta palabra y no juzgar a nadie, porque si dice la palabra que como juzguéis de esa misma vara, en esa misma medida seremos juzgados. Así que yo les invito a cada uno en el nombre de Jesús que tengamos este entendimiento y llevemos a cabo con la sabiduría de Dios el no juzgar a nadie, el aceptar a todos, que dice: no te juntes con Julanita tal porque es una pecadora. ¿Quién somos nosotros para llamar a alguien así? ¿Quién somos nosotros si Jesús mismo estuvo con los pecadores considerados en ese tiempo por el hombre pecador? Pero tenemos que ser como Jesús, no ver el pecado, ver a la persona, ver su necesidad de salvación, de enseñanza, y ya Dios hará el resto. A nosotros no nos corresponde transformar ni cambiar a nadie, sino soltar la palabra de bendición, enseñar, bendecir, y Dios hará el resto. Todo es entre esa persona y Dios, y nosotros cumplir con nuestra parte. Que sea el Señor dándonos este entendimiento y esta sabiduría, que nos guíe en su palabra.
en el nombre de Jesús. Les invito, vamos a orar para que el Señor sea en su misericordia, guiándonos siempre en nuestra forma de pensar hacia con los demás, en la forma de hablar hacia con los demás, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, hoy estamos en tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Santo, que no somos perfectos, Señor, que tú eres el único perfecto y santo, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, que hemos pecado contra nuestro hermano, Señor, contra nuestros semejantes, Señor, que hemos levantado juicio, Señor, hemos levantado palabra ociosa de juicio, de maldición contra quien nos rodea, Padre, juzgando a los pecadores, Señor, juzgándonos, Señor, a nosotros mismos, sanos y rectos, santos y rectos, cuanto al único santo y recto eres tú, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, perdón, Padre, por este juicio, Señor, que hemos levantado, Padre. Y te pido, Señor, que todo juicio, Señor, que toda palabra ociosa, que toda lengua de maldición que salió de mi boca hacia mis semejantes, sea quebrantado y anulado hoy en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Hoy recibo de tu perdón, Señor. Y hoy, Señor, confieso, Señor, que esas personas son libres de toda maldición, de toda palabra ociosa que yo haya levantado en su contra, Padre. Y ahora, Señor, bendice mis labios, mi boca, mis pensamientos, Señor, para que estos pensamientos, Señor, sean de bendición hacia las personas, para que esta boca hable, Señor, y enseñe bendición hacia mis semejantes, Padre. Pongo, Señor, mis pensamientos, el conocimiento que sea transformado en sabiduría, en el hablar, en el pensar, en el actuar, Padre. Aquí está todo mi ser, Señor Jesús, porque sé que sin ti no lo podré, pero todo es posible si eres tú en mí, Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Sígueme enseñando todas las cosas, Padre, redayuyéndome, Padre, limpiándome, Señor, y haciendo tu voluntad en cada uno, Padre. Gracias, mi Dios, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por esta obra, Padre. Gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, Dios les bendiga y que la sabiduría del Señor sea manifiesta en cada uno para amar, para bendecir a nuestros semejantes. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.